Buenos días. Bueno, mi nombre es Carolina Salas. Tengo que darles uveitis, o lo que es lo mismo que decir variaciones patológicas en el tracto uveal. Primero agradecer a la doctora Nelida Gómez que me facilitó la clase y a la doctora del Prado que me facilitó fotos. Lo primero a tener en cuenta es la distribución de las capas del globo ocular. ¿Por qué? De esta manera uno se va a dar una idea de dónde está localizada esta patología que se van a dar de acá en más. La capa más externa, que es la córnea y la esclera, ¿sí? Si uno lo ve en un corte transversal, es lo que en este momento está marcado con rojo. También hay que tener en cuenta la capa que sigue, que es la que nos va a implicar el día de la fecha. Esta capa, que se llama uvea, es vascularizada, franca, y está conformada por el iris, cuerpos ciliares y coroides. Es todo lo que está marcado en rojo en este momento. Y por último, tener en cuenta la capa más interna, que sería la que está marcada en este momento en rojo, que es la retina y el nervio óptico. Entonces habría que definir a la uveitis. Pero antes de definirla, voy a detallar un punto importante en esto. La uveitis muchas veces es el inicio o es una evidencia de que alguna enfermedad sistémica está surgiendo. Es decir, uno cuando piensa en uveitis no tiene que pensar en el cuadro ocular solamente. Tiene que indagar qué proceso sistémico lo puede estar generando. Entonces, como su nombre lo indica, es la inflamación de la túnica vascular, que ya la vimos, que es la uvea, y está conformada por lo que dijimos, iris, cuerpo ciliar y coroides. Cuando dice producido por varias etiologías, tiene que ver con que precisamente son múltiples las etiologías que pueden dar origen a una uveitis. Una uveitis no es algo específico en general, sino que es un signo de una enfermedad, que muchas de las veces va más allá del ojo. Entonces dijimos que hay muchas causas, y dentro de esto también va a tener que ver qué tipo de especie es la que está afectada para elegir o saber qué posibles causas son o ocasiones. Entonces, como dije, la uveitis no es específica en general y entonces tiene infinidad de causas. Vamos a ver según la especie las más frecuentes, ¿tá? Pero cuando ustedes vean o empiecen a diagnosticar una uveitis, no piensen solo en situaciones infecciosas. Las enfermedades infecciosas son preponderantes en los gatos, pero no tan así, ahora más, igual, no tan así en perros, aunque actualmente se están dando un par bastante frecuentemente, que ahora lo vamos a detallar. Entonces la uveitis puede tener un origen en bacterias, en hongos, en protozoarios, en virus, en riquecias, pero también pueden ser, y acordémonos, metabólicas, inmunomediadas también. Por supuesto que la lista sigue, ¿sí? Y entonces tienen que pensar que las neoplasias también lo pueden dar, y un montón de cosas más, toxemias, ¿sí? Las queratitis ulcerativas, que son profundas, también pueden darlo, y de hecho lo dan, que eso seguramente lo han visto ya. Hay otras idiopáticas, ya veremos, pero digo, entiendan que el signo de uveitis son signos no, o es un signo no específico, ¿está? Bueno, en el caso particular del gato, hay una enfermedad en la cual yo ya mencioné, que en el caso de los gatos son mucho más frecuentes las causas infecciosas, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pensar por qué. En el felino está demostrado la mayor permeabilidad del pasaje de las moléculas, ¿sí? En el caso de la barrera hematocular, por lo cual este filtro de proteínas son las que generan o desenlazan las uveitis introculares. La lista es larga, pero es mucho más frecuente ver por BIF, por BILEF, por PIF, ¿sí? Que están todas detalladas. Hay, por supuesto, toxoplasmosis, afilitococosis, bartonella,
bien, Mycobacterium también. Entonces son casos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si uno se presenta a un felino a consulta, y ya dijimos que cualquier paciente que se presente con uveitis, por supuesto, hay que revisarlo íntegro, ¿correcto? Además, vamos a tener que descartar que no estén este tipo de enfermedades de base. En el caso de los perros, acá van a ver una lista de lo que son agentes infecciosos, parasitarios, etcétera, para tener en cuenta, pero no olviden la primera lista, que tiene no solo agentes infecciosos de distinto origen, sino el resto de las enfermedades que pueden generar una uveitis. Una de las más frecuentes para mí es la neoplasia general de cualquier órgano. Hay metabólicas también. Entonces, ustedes tengan en cuenta esto, que si bien les estoy dando un listado de infecciosas o parasitarias u otras, no está todo acá, ¿sí? En el caso de los caninos es más frecuente, por ejemplo, una uveitis inducida por el cristalino mismo. Recuerden, ya deben haber tenido clase de cristalinos, que el cristalino es una estructura que se mantiene alejada del sistema inmune desde el desarrollo, por lo cual el sistema inmune no reconoce las proteínas internas del cristalino. Cuando este cristalino, por alguna causa, se vuelve permeable a estas proteínas y se liberan dentro del ojo, se produce uveitis. Entonces, en el canino esto es más común, está dentro de las inmunomediadas inducidas por cristalino. Para que tengan en cuenta que hay que hacer un sondeo sistémico, por supuesto, a nivel clínico, pero además hay causas locales en perros fundamentalmente que dan uveitis. Con respecto a las infecciosas en general, va a depender un poco de cada zona, ¿sí? Cada zona tiene su preponderancia con respecto a la enfermedad, etcétera. ¿Qué enfermedad es más frecuente? Yo lo que les puedo decir es que en mi desarrollo diario de la especialidad estoy viendo con alta frecuencia Ehrlichia, que justo en este listado no está, pero es algo a tener en cuenta, ¿sí? La Ehrlichia está dando bastantes cuadros de uveitis. Bueno, en este caso, en el caso de la inmunología ocular, es un tema bastante complejo, pero me gustaría que se queden con un par de conceptos, ¿sí? Como estamos hablando de una inflamación, hay un sistema inmune que lo desencadena, hay una importancia entre la diferencia cuando un antígeno entra por vía externa, lo que es mucosa, conjuntiva, de párpados y globo ocular, es una cosa, porque es un tipo de reacción inespecífica, que cuando el antígeno entra por vía ocular, que es una reacción específica. ¿Y por qué es esta diferencia, ¿sí?, entre un sistema de defensa inespecífico y específico? En el caso del inespecífico es el clásico que ustedes ven en cualquier mucosa de reacción, es lo mismo, ¿ya? Ustedes recuerdan que como mucosa en el globo ocular se da la conjuntiva palpebral y la ocular. Bien, ahora, ¿por qué habría un sistema de defensa específico del globo ocular? Ustedes tienen que tener en cuenta que las estructuras del globo ocular, si estas estructuras reaccionan en demasía a una respuesta inflamatoria que no se autolimite, van a tener grandes, vamos a decir, desastres dentro del globo ocular que se van a perpetuar y que van a disminuir la visión o incluso socavarla, es decir, terminar con esta visión. Por lo cual hay un sistema intraocular que se encarga de regular la respuesta inmune de tal manera que ésta no se dé en demasía. Por supuesto que esto depende de qué tipo de cuadro se esté dando, ustedes van a ver esto después, hay uveitis más intensas, menos intensas, pero bueno, es un sistema que se encarga de regular el tipo de respuesta. Ustedes lo van a encontrar en el apunte como DIACA, ¿sí?, desviación inmune asociada a la cámara anterior, y tienen que tener en cuenta que más que nada es un sistema para regular, es decir, suprimir en parte la respuesta inmune que se da dentro del globo ocular. ¿Para qué? Para tratar de evitar estas secuelas que no sean tan importantes como para disminuir la visión. El tema es que la vía aferente de esta vía es antígeno específica, ¿sí? Entonces se puede dar tanto con antígenos solubles o insolubles, pero
más que nada es por la vía de ingreso del antígeno. Más allá de esto, a mí me interesa eso, que ustedes se queden con la importancia que tiene regular la inflamación intraocular. Tanto así que hay un sistema que se encarga de esto, y tiene que ver con las secuelas que para el globo ocular son únicas. No es tanto así como para otros órganos, aunque hay excepciones. En el globo ocular, la inflamación aguda y crónica, que no se puede manejar, lleva secuelas importantes. O sea, eso lo vamos a tener en cuenta cuando haya que tratarlos, cuando uno tenga que hacer un tratamiento externo también. Entonces, desarrollando un poquito más los inespecíficos, acá tienen algunos factores oculares que los va a ayudar o va a componer un poco esta reacción inespecífica, ¿sí? Verán, por ejemplo, entre las barreras anatómicas, lo que ya se supone se sabe, pero recuerden qué pasaría, por ejemplo, en una perforación ocular. Las barreras se pierden, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de cosas. En el caso de las lágrimas, lo mismo. Es decir, estos componentes inespecíficos ayudan después a lo que es la inmunidad de mucosas, que es la que van a tener en forma externa, lo que hemos hablado de lo que es anexos, conjuntiva, córnea de tercer párpado, párpados y la cara externa, todo lo que es en forma externa, la presentación inespecífica. Bueno, como habíamos desarrollado previamente, esta inmunidad específica del globo ocular es bastante compleja, y quería que se queden con ese concepto del LIACA y demás. Cuando ustedes tienen esta reacción a moléculas extrañas, ¿sí?, que son básicamente antígeno dependientes o antígeno específica. Estos sistemas este sistema inmune intraocular que está dado, tiene memoria, y eso es importante porque suelen amplificar la respuesta, ¿sí?, inflamatoria. Por lo cual, muchas de las veces estas uveitis se dan a repetición y cada vez con mayor intensidad, depende qué tipo de cuadro se haya dado, pero es algo común, por eso es importante, y acá vamos a la parte clínica oftalmológica, poder diagnosticarlo y poder tratarlo, ¿tá? Porque si no, esto es una secuencia de daños intraoculares. Bueno, entonces la clasificación según el curso es algo aparentemente simple en cuanto a que puede ser aguda o crónica, pero es importante saber la diferencia entre ellas, ¿sí? Entonces, más allá de esta clasificación de aguda o crónica según el curso, tienen que incorporar según la localización. Nosotros utilizamos mucho estas dos tipos de clasificaciones combinadas. En el caso de la uveitis anterior, es la inflamación de la uvea en iris y cuerpo ciliar, ¿sí? Y la posterior decimos que está formada por la coroides, bueno, de la coroides. Ahora, muchas de las veces esta división que uno hace no es tan así. Ustedes piensen que es una capa contigua, es decir, todo lo que está cercano se va a inflamar. Entonces muchas veces tengo uveitis anterior preponderante por sobre la posterior, ¿sí? Pero no necesariamente una nos acompaña con la otra, Entonces, uveitis anterior, iris cuerpo ciliar, uveitis posterior, coroides. Panuveitis, la inflamación de todo el tracto uveal, de toda la uvea. Endoftalmitis, además hay inflamación de las cavidades oculares y de todas las estructuras. Y la panoftalmitis, ya ahí sí, cuando toma todas las túnicas del ojo, ¿sí? Todas las túnicas, no hablo solo de la uvea. Bueno, a tener en cuenta, entonces es poder diagnosticar este tipo de cambios que se producen en el globo ocular cuando hay una uveitis. Y después voy a mostrarles casos completos, pero para que ustedes tengan en cuenta qué pasa en un ojo que tenga una uveitis, en un paciente que tenga una uveitis. Lo primero que van a pensar es que cuando hay una uveitis aguda, hay dolor. Es decir, es un cuadro que se parece bastante a una queratitis ulcerativa. Va a haber blefarospasmo, epífora, disconfort, ¿sí? Miosis. Son todos signos de dolor ocular. Ustedes lo que van a tener que hacer es realizar el diferencial con una queratitis ulcerativa, es decir, diferenciarlo con una úlcera. Si ustedes hacen una fluoresceína y no presenta una úlcera y los anexos están relativamente bien, tienen que pensar en una uveitis. Si ustedes tienen una miosis
donde la pupila va a estar contraída porque va a haber un espasmo de los músculos ciliares en función de los mediadores inflamatorios. Va a haber una hipotonía ocular, es decir, va a bajar la presión intraocular. El tema es de que la PIO baje o la presión intraocular disminuya. A veces es difícil de estimar si uno no tiene los medios, pero lo pueden hacer en forma comparativa con el otro globo ocular, si es que no está afectado también, a través de la tonometría digital, que simplemente es a través de los párpados la sensación de tensión que pueda dar el globo ocular. Obviamente que más certero es o algún tipo de tonometría, ¿sí? Que ustedes ya deben haber visto, pero bueno, es una opción como para acercarse. Otra de las cosas que pueden evidenciar es la inyección epiescleral. La inyección epiescleral se va a dar en procesos oculares profundos, ¿sí? Glaucoma y uveitis, por lo cual, si ustedes tienen una inyección epiescleral, es decir, vasos profundos presentes, no tienen que pensar en una conjuntivitis, tienen que pensar en un proceso profundo, y si encima se acompaña de los otros signos que estamos hablando, tienen que pensar en una uveitis si es que no hay una úlcera. Entonces, en la inyección epiescleral, una de las maneras de diferenciar una vascularización profunda de una superficial es usar algún vasoconstrictor, fenilefrina, por ejemplo, en colirio, dejarlo actuar, cosa que los vasos superficiales conjuntivales se vayan y que queden solo los profundos. Es una manera de evidenciarlo. Otro de los cambios típicos de la uveitis es cambios de color en el iris, ¿sí? Muchas de las veces van a ver como un iris barroso, un iris congestivo, cambia el color y se nota mucho más en ojos de color celeste. Los cambios en el humor acuoso es por lo que hablábamos, hay una ruptura, vamos a decir, en lo que es la barrera hematocular, o en este caso barrera hemato y humor acuoso, donde va a haber mayor permeabilidad de proteínas y de células, etcétera, y de fibrina. Entonces, eso les va a llevar a un humor acuoso turbio, lo que nosotros llamamos Tyndall positivo, que puede tener más de una cruz. Si ustedes observan en la oscuridad el globo ocular con una luz puntual, por ejemplo, tangencial, van a poder ver partículas en suspensión, ¿sí? Es como ver, entre comillas, debajo de agua que esté un poco turbia, o en un ambiente oscuro, en una habitación, cuando entra un rayo de luz y hay partículas flotando en el aire. Eso es Tyndall positivo, ¿sí? Eso es el efecto Tyndall. Es algo bastante característico de la Weighty. El edema de córnea también, y va a depender de cuán afectado esté el endotelio, porque ustedes recuerden que no voy a tener en este caso una úlcera, o podría tener también, pero para no complicarlo, no habría una úlcera. Entonces lo que está afectado para producir el edema es el endotelio. De cómo está afectado el endotelio es el grado de edema que ustedes van a tener. El edema e inflamación de fondo de ojo focal o difusa, en general son retinitis. Hay que hacer un poquito el ojo para darse cuenta. Son áreas, si son activas, más oscuras. El edema produce no ver tan claramente el fondo de ojo, en el caso de la retina, pero bueno, para eso van a necesitar un poco más de entrenamiento. Repasando, en la uveitis aguda, dolor ocular, que se va a evidenciar con blefarospasmo, epífora, va a haber miosis, hipotonía ocular y la inyección epiescleral, más todo lo demás es lo que a ustedes les va a determinar el cuadro posible de uveitis. Por ejemplo, si ustedes ven un ojo con estas características, en el cual ni siquiera están viendo dónde está el iris, van a tener que pensar que esa afección está por delante, que probablemente sea un edema endotelial generalizado, grave, con una congestión profunda del globo ocular, ¿sí? Se ve el anillo ciliar ahí, que es el borde bien rojo que están viendo. Es un ojo que está comprometido en forma profunda, ¿sí? Entonces, habíamos hablado un poco de que las secuelas pueden llegar a comprometer seriamente la visión, y acá hay una lista de posibles y bastante frecuentes secuelas, ¿sí? De este tipo de uveitis que no están tratadas o que no responden al tratamiento. Rubiosis de iris, hay un crecimiento en general de los vasos en forma normal en el iris, se van a ver esos iris congestivos en demasía. El iris barroso, nosotros decimos esto, el iris normalmente cuando ustedes lo miran tiene buena definición, ustedes ven cada detalle. Si ese iris se convierte en un iris barroso, es decir, con falta de definición, yo no veo
notoriamente cada una de esas estructuras, se ve como difuso, es el típico iris con secuela de uveitis. Discoria es una deformación de la pupila, muchas de las veces secundaria a una sinequia. ¿Qué es una sinequia? Una adherencia, si no es más que una adherencia. Las adherencias pueden estar dadas anteriores o posteriores, es decir, hacia el endotelio de la córnea o hacia la cápsula anterior del cristalino. Eso les va a producir una deformación en la pupila. El iris bombeo ahora lo vamos a detallar cómo se da, se los voy a mostrar en un gráfico que me parece más simple. Secundariamente pueden tener un glaucoma. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay un drenaje 360 en el ángulo iridocorneal que no va a estar respetado en este caso. Puede haber sinequias también en ese ángulo, puede haber depósito de células anormales por todas estas células que están flotando en el humor acuoso, pielina, sangre, pus, etc. Cataratas también como situación secundaria y sobre todo en gatos. Las cataratas en gatos se suelen dar secundarias uveitis. En este caso ustedes pueden, o una de las cosas más frecuentes que van a ver es la cámara anterior ocupada, ¿sí? Secundariamente este proceso pasa que el aumento de la permeabilidad de las células los lleva a ver este tipo de imágenes. Sobre todo las dos superiores son las más fáciles de ver. Si ustedes se dan cuenta, van a ver la córnea, pero el iris lo van a ver ocluido, todo lo que es iris, como con algo por delante, vamos a decir en breves palabras. Hay algo por delante del iris, ¿tá? Si hay algo por delante del iris, está o en la córnea o en la cámara anterior. En este caso las córneas están conservadas, entonces están en cámara anterior. Ahí donde se depositan las células, las proteínas, que ya habíamos hablado. Entonces, si ustedes ven arriba a la izquierda, hay una imagen característica de hipopion, es decir, pus en cámara anterior. ¿Tá? Es un filtrado de células, básicamente, lo van a ver así tipo blanquecino amarillento. Y en el caso de superior a la derecha, hay un hipema, que es sangre en cámara anterior, en este caso al límite horizontal, que es lo que me indica, si yo muevo la cabeza del animal, y esta sangre en cámara anterior se mueve al límite horizontal, es que no está coagulado y que es reciente. Todas esas cosas son importantes, ¿sí? Que ustedes puedan ver el iris también. Hay situaciones, por ejemplo, abajo a la derecha que ustedes no ven el iris, ¿está? Y abajo a la derecha ven una vascularización profunda, ¿bien? Son todas características de que el ojo está sufriendo un proceso uveítico. Habíamos dicho entonces que les iba a explicar cómo es que se da un iris bombé. Habíamos hablado de las sinequias, que son adherencias, que se pueden dar sinequias anteriores, es decir, a córnea, o sinequias posteriores, es decir, a cristalino. En este caso, en el caso del iris bombé, ustedes van a tener una sinequia posterior, que es lo que está marcado en naranja. Esas dos rayitas en naranjas indican que el iris va a estar adherido al cristalino. ¿Qué sucede en esta situación? Ustedes recuerden que el humor acuoso se genera en los cuerpos ciliares, va hacia la pupila y por la pupila pasa hacia la cámara anterior, donde es drenado en el ángulo iridocorneal. Bueno, en este caso que hay una sinequia 360, piensen en la pupila completa, adherida al cristalino, esta situación no va a poder ser factible, es decir, el humor acuoso que se genera en los cuerpos ciliares no puede ir a esa cámara anterior y queda atrapado en lo que es posterior, anterior al cristalino, aumentando así la presión. Esto produce una protrusión, ¿sí?, en forma de dona, ahora vamos a ver un par de imágenes, del iris hacia adelante por el aumento de la presión del humor acuoso que no puede drenar. En este caso, esta foto, que es como si fuese una dona, un reborde redondeado, es la pupila que está adherida en posterior y empieza como a llenarse de este humor acuoso y protruye hacia adelante. ¿Sí? Redondeado. Acá tienen otro caso que es más evidente. Lo que está en el medio es la pupila adherida en posterior y todo lo demás lleva como una dona, un globo hacia adelante por el aumento de presión de humor acuoso que no puede drenar. Esto secundariamente nos va a llevar a un glaucoma por aumento de presión, ¿sí?
Y esta imagen, que también es bastante notoria, van a ver la pupila deformada, pequeña y fija, adherida en posterior, y si ustedes lo estuvieran viendo personalmente, es decir, en 3D, verían como un globo pegado al endotelio de la córnea, es decir, no hay cámara anterior prácticamente. Eso les tiene que denotar que algo está pasando y que probablemente eso sea un iris bombé. En este caso, otras de las posibles secuelas, ¿sí? En gatos, la mayoría de las situaciones secuelares son secundarias a uveitis. En el caso superior derecho, ustedes tienen un gatito con una luxación bilateral de cristalino, es decir, se salió de su lugar de cristalino, secundariamente una inflamación, probablemente crónica. Y abajo a la izquierda tienen cataratas, lo mismo, en gatos suelen ser secundarias a uveitis todas estas situaciones. Bueno, entonces vamos a desarrollar un poco el diagnóstico, ya estuvimos viendo que sí no se da. Y a tener en cuenta es precisamente lo que ya estuvimos hablando, que el diagnóstico de la uveitis se basa en los signos clínicos, por eso es tan importante poder evidenciarlos, darse cuenta qué es lo que está pasando dentro del ojo, ¿sí? Muchas de las veces, uno de los errores más frecuentes es confundirla con una conjuntivitis. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que una conjuntivitis es un proceso superficial del globo ocular, ¿sí? De anexos, en la conjuntiva, etc. Si ustedes, por ejemplo, diferencian una vascularización profunda con un vasoconstrictor, como por ejemplo la fenilefrina en colirio, ya van a tener un dato que es la vascularización profunda, y es una manera de no incursionar en este error, que es pensar que todas las uveitis son conjuntivitis, porque realmente la gravedad es distinta para el ojo, para la visión y para el pronóstico, además de para el paciente, como ya estuvimos hablando. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencial, ustedes tienen otros diferenciales de uveitis, como es el glaucoma, la queratitis ulcerativa, etc. Pero, como les digo, no incursionar en este error, que todas las uveitis parecen conjuntivitis, pero no lo son, porque en ellas hay un compromiso profundo. En ambas hay un ojo rojo, pero en el caso de la uveitis hay un compromiso profundo. Y ese compromiso profundo va a estar dado por varios signos que ya los habíamos visto, los iniciales. Al comienzo, ustedes van a ver la miosis, el dolor, la vascularización profunda, les hago hincapié en esto porque es fácil de diferenciar en el consultorio. Disminución de la presión intraocular, que por ahí lo pueden estimar en forma digital. Y el dolor, que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Blefarospasmo, epíforas, fotofobia. Entonces, una vez que tenemos esta sospecha y habiendo diagnosticado posiblemente una uveitis y habiendo revisado al paciente en su totalidad para ver qué enfermedades de base la pueden estar generando, entonces, con respecto al tratamiento, vimos uno de los pilares, que es la miosis que se produce por el espasmo de los músculos ciliares por los intermedios inflamatorios. Entonces, lo que tenemos que hacer es relajar esa pupila, por un lado para disminuir el dolor que está provocando, y por otro lado para evitar las sinequias que pueden llevar a secuelas como la que vimos, por ejemplo, glaucoma, ¿sí? ¿Qué midriáticos cicloplégicos? Bueno, una de las de elección es la atropina. Lo único que yo les digo de la atropina, el 1%, es que tengan mucho cuidado con cómo la administran, con qué frecuencia la administran, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que la atropina es un excelente midriático cicloplégico, pero también les va a dar una midriasis intensa y de larga duración, a diferencia de otros midriáticos. Entonces, van a aplicar atropina al 1% cada 8 o 12 horas, pero nunca por más de 3 días, porque piensen que ustedes la administran 3 días, pero va a durar 7 al menos. Entonces, es algo que tienen que controlar, porque nosotros tampoco queremos una pupila que esté fija en midriasis, porque puede traer secuelas o consecuencias indeseables, por ejemplo, glaucoma. ¿Qué podemos hacer con un paciente que uno sospecha de una predisposición al glaucoma? Bueno, en vez de atropina pueden usar como otra droga, la tropicamida. Es de una duración mucho menor, no tiene esa cuestión de durar a través de los días, o sea que la van a tener que administrar cada 8 horas, los días que ustedes necesiten la midriasis,
sin cortarlo, pero es una alternativa válida para esos pacientes que están con cierta predisposición al glaucoma. Y dijimos que la uveitis es una inflamación, por lo cual lo que tenemos que hacer es tratar el cuadro con antiinflamatorios. El cuadro con antiinflamatorios, esteroides y no esteroides, locales y o sistémicos. ¿Qué quiero decir? No siempre, si es una uveitis leve, localizada en un perro, por un cristalino que se rompió y no hay otra situación sistémica, puede ser que yo me quede con un tratamiento local, ¿sí? Con un antiinflamatorio, esteroide o no esteroide. Esteroide, dexametasona, prednisolona en colirio. No esteroide de infinidad, diclofenac, bromfenac, fluoriprofeno, ¿sí? Hay distintos, nepafenac, bueno. Y sistémico, algún corticoide sistémico vía oral o inyectable, o un AINES, lo mismo. Muchas de las veces en uveitis combinamos las dos cosas, local y sistémico, eso depende de la gravedad del cuadro. Pero una de las cosas a tener en cuenta e importante es tratar la causa. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen un canino que tiene una liquia de base, ustedes tienen que hacer tratamiento para la liquia, disminuye el antígeno y disminuye el proceso inflamatorio intraocular. Además de hacer todo lo demás que ya habíamos hablado. Bueno, entonces acá tienen un ejemplo de un cachorro que se presenta a consulta, por ejemplo, con esta situación ocular, que están viendo un ojo celeste, el ojo izquierdo. Secundaria, en este caso se sabe que es un trauma que tuvo el cachorro, entonces en principio acá ya no tiene tanto dolor, pero en principio ha estado con blefarospasmo, ¿sí? Entonces, trauma, contuso, no hay úlcera de córnea, pero sí tiene un edema endotelial importante con un compromiso ocular con uveitis. En esta foto, que es otro perro, ¿sí? Están viendo, no se ve mucho la vascularización profunda, se ve una especie de anillo ciliar, se sospecha, pero ustedes ven un ojo con falta de definición. Hay edema de córnea, pero se ve que internamente también hay una pérdida de transparencia, ¿sí? Este perrito, en este caso, fue diagnosticado con Ehrlichia, por lo cual ustedes tienen que tratar la enfermedad de base más el tratamiento antiinflamatorio, que en este caso, como es bilateral, como muchos de los uveitis, va a ser sistémico también, o sea, va a haber antiinflamatorios sistémicos y locales, además de tratamiento específico para Ehrlichia, más el midriático ciclopléjico. Fíjense un poquito de hipema y popion que hay ahí abajo. Habíamos hablado de secuelas, acá ven un gatito que ha tenido y tiene uveitis, pero que ya tiene algunas cinequias posteriores, no es tan notorio, pero están ahí. Son algunos como una deformación en la pupila y ahí van a poder ver la adherencia. En este caso se nota un poco mejor que incluso en cámara anterior hay fibrinas, células, se empiezan a adherir, es como si fuese un pegamento, vamos a decir, una adherencia, una cinequia, en ese posterior en función del proceso de células, proteínas y demás. Un perro, joven también, ¿sí? Se le sacó sangre, tiene un edema endotelial bilateral con una uveitis. Y también habíamos hablado que bueno, hay procesos que van a llevar a una uveitis, pero indefectiblemente. Por ejemplo, esta perforación ocular, uno cada vez que ve una perforación ocular va a pensar en una uveitis, no hay plan B. ¿Sí? Cuando hay una comunicación del adentro con el afuera va a haber una inflamación muy importante en respuesta al proceso del trauma, ¿no? Obviamente esto hay que hacer algo, es quirúrgico, ustedes ya lo vieron en queratitis ulcerativa, con un pronóstico visual reservado. Bueno, eso sería todo. Cualquier inconveniente o demás, por favor se comunican con la cátedra.